El 6 de marzo de 2020 se presentó el primer caso de COVID-19 en Colombia. A partir de mayo, mediante la resolución 779 de 2020, el Ministerio de Salud estableció la estrategia que iba a seguir para enfrentar la COVID-19. Mi nombre es Carolina Ávila Corán y en este video Safety ya te compartiré la presentación que hice en el grupo de estudio de Jesús Palomino Cervantes y María José Gaviria el pasado 7 de septiembre de 2020, en el cual se hace una revisión de ¿se cumplieron los objetivos de las estrategias planteadas por el Ministerio de Salud en mayo de 2020? Quédate para ver todas las cifras en este video. Vamos a hablar de Colombia en cifras ante la pandemia y nos vamos a basar en la resolución 779 de 2020. Y ustedes dirán, ¿y por qué una resolución tan vieja? Si los que han seguido la numeración se van a dar cuenta que esta resolución es de mayo. Pero es muy importante porque esta resolución establece cuál es la estrategia adoptada por MinSalud para afrontar la epidemia ocasionada por la COVID-19 en Colombia. Entonces se vuelve muy importante porque es lo que establece cuáles eran los objetivos que se formularon en ese momento, cuáles eran las predicciones, digamos así, las proyecciones que se tenían en ese momento, y luego lo podemos traer al presente y decir, ok, ¿se cumplió o no se cumplió? Es importante resaltar en este tema que la resolución 779 de 2020 es la estrategia de MinSalud para afrontar la pandemia. Es como el documento oficial donde MinSalud establece cuál es su estrategia durante, este periodo de 2020 de la pandemia. Otro elemento que vale la pena resaltar es que esto es un 69, es decir, el documento está ahí, todos ustedes lo pueden consultar, resolución 779 de 2020. Las cifras las vamos a mostrar en la presentación, pero es un 69. Yo puedo estar viendo un 6 y ustedes lo pueden estar interpretando como un 9. Lo importante es que generemos un debate con argumentos, no es, uy, yo me soñé anoche que tal cosa, la lectura del café me dijo tal cosa, el tarot me dijo tal cosa, sino que la idea es que empecemos a opinar basados en argumentos. Pongamos cifras, pongamos fuentes confiables y empecemos a abordarlo. Seguramente ustedes tienen opiniones de cosas que no han funcionado bien, otras que sí han funcionado bien, pero la idea es un debate con argumentos. Primero vamos a ver la distribución de los casos a nivel mundial en mayo del 2020. ¿Cómo era la situación en mayo del 2020? Y en mayo del 2020, digamos que el mapa del mundo se veía así. Estábamos como comenzando, como que de pronto ahí vemos unas pelotitas más grandes en Rusia, Europa estaba un poquito complicado, pero Colombia, Sudamérica, estábamos ahí como en el camino, ¿no? Entonces decíamos, bueno, eso es una cosa complicada, ya en ese momento había llegado a Colombia el primer caso, que estaba en el 6 de marzo, y el ministerio tiene marzo, abril y los inicios de mayo para mirar cómo era el comportamiento en el país, qué estaba pasando. Habían adoptado unas medidas con respecto a situaciones que habían visto en otros países y muchos países habían hecho cuarentena, entonces acabamos cuarentena, empecemos a mirar qué hacen otros, sobre todo Europa, que eran los más afectados por la situación, y nosotros empecemos a mirar qué pasa. Después de marzo y abril, entonces ya es el momento en el que el ministerio tiene que formalizar su estrategia a través de una resolución y en esa estrategia sanitaria formula 3 objetivos. En esta presentación vamos a tratar de abordar los 2 primeros. El primer objetivo es reducir el impacto de la mortalidad por COVID-19. Miren que el objetivo está centrado en el impacto de la mortalidad, es decir, el objetivo que tiene el Ministerio de Salud con esta estrategia es tratar de reducir al mínimo el número de muertos en el país derivados por esta enfermedad que es la COVID-19. El segundo objetivo era modular el impacto de la epidemia sobre los servicios de salud. Entonces, ahí vamos a hablar un poquito de lo que ya venía hablando ahorita el concejal, pero pues una vista a nivel país. Y el tercer objetivo, modular los impactos sociales y de salud. Ahí no nos vamos a detener, vamos a hablar de los 2 primeros. Entonces, tengamos muy claro cuáles son los objetivos. Reducir el impacto de la mortalidad. Y reducir el impacto de la mortalidad
pues tiene un indicador muy importante. Y aquí nos vamos a seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que en Safety ya pues nos dedicamos solo a seguridad y salud en el trabajo. Y de la misma forma, como nosotros tenemos un plan de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y definimos unos objetivos y unos indicadores con los cuales los vamos a medir y finalizada la ejecución de ese plan lo miramos, pues aquí estamos haciendo lo mismo. El ministerio definió unos objetivos, que son estos 3, y uno de los objetivos era reducir el impacto de la mortalidad por COVID-19. ¿Y cómo es ese indicador? Pues ese indicador es el número de muertos y luego vamos a ver que ese indicador se va modificando con el fin de compararnos con otros países. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Vamos a coger un conjunto de datos que ya nos daba la resolución 779 y vamos a armar este rompecabezas colocando al frente las cifras que tenemos disponibles a hoy 7 de septiembre de 2020. Entonces iniciamos con las cifras de la resolución 779 y terminamos con las cifras disponibles en los medios que ha expedido el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud y otras fuentes. Y vamos a tratar de organizar el rompecabezas para mirar cómo vamos con respecto a esos 2 primeros objetivos. Lo primero que nos dice la resolución 779 es que el análisis dice que una cuarentena de 300 días hubiera sido la solución ideal para este problema, porque en 300 días hubiéramos visto lo que se ve en la imagen en la línea amarilla, es decir, sí se hubieran presentado muchos contagios y muchas cosas, pero no de una forma abismal como hubiera sido no hacer nada. Entonces vemos un contraste gigante y es la línea azul nos muestra la predicción del gobierno, que era aproximadamente 30 millones de casos, o sea, si no hubiéramos hecho nada y hubiéramos seguido exactamente igual, la proyección era 30 millones de colombianos hubieran tenido el contagio y las muertes hubieran sido aproximadamente 300,000. Claramente había que hacer algo, entonces empezamos a hacer cuarentena, cerramos los colegios, reducimos la cantidad de conglomerados a 50, acabamos con todo el entretenimiento, teatro, cine, todo esto que podría generar. Entonces, tenemos el extremo, que es los 31 millones de personas contagiadas, que claramente el gobierno tenía que hacer algo, pero una cuarentena de 300 días obviamente no era posible. No era posible llegar a eso en Colombia, por lo tanto tenía que formularse diferentes acciones en el país, entre ellas pues la cuarentena, lo que más se pudo, se alargó y las cifras muestran que ayudó muchísimo. Luego viene el tema de organizar todas las actividades y todas las entidades. En la resolución van a ver el detalle de qué hace cada uno, pero empieza el gobierno a decir, ok, tenemos que tomar unas medidas, hay que tomar un plan de acción y recordemos que eso fueron decisiones muy rápidas que se tuvieron que tomar. Cuando nosotros miramos hacia atrás vemos que hubo decisiones que tomaron en 5 días, en 8 días, en 10 días, que en un contexto normal de cómo funciona el país hay decisiones que se demoran 16 años y todavía no se toman, o 18 años, como la tabla de actividades económicas que estamos desde el 2002 con una tabla de actividades económicas, han pasado 18 años y todavía no han podido decidir cómo la actualizan. Entonces aquí fue una cuestión de días y en cuestión de días tuvieron que empezar a organizar todos los niveles a nivel nacional, todo lo que era el Ministerio de Salud, el INSS, el INVIMA, el ADRES, las direcciones territoriales, las CPS, las CRL, las IPS y pues llegar obviamente hasta el territorio, todos los residentes del territorio. Entonces, esta organización pues tomó un tiempo para pensar cuáles eran las funciones y las obligaciones que iba a tener cada uno, cómo se iba a hacer y cuando nosotros miramos todo ese proceso, nosotros miramos cómo es la distribución de los casos a nivel mundial, pues ya empezamos a ver este mapa que se contrapone muchísimo con el que había en mayo y donde vemos un panorama muy rojo, yo diría que es un panorama negro en septiembre, pero es un panorama muy complicado, es decir, esta situación no está afectando solo a Colombia, está afectando a todos los países. Y lo que vamos a tratar de ver es si hemos logrado estos objetivos y en relación con los otros países si vamos bien o no. No hay medidas perfectas, yo he debatido muchas cosas de los protocolos y muchas situaciones que se han presentado a nivel del manejo que se ha dado, pero también hay que tener en cuenta que nadie estaba preparado para esto. Entonces, finalmente el punto de comparación que tenemos es
lo hicimos mejor o no que nuestros vecinos, porque finalmente al inicio podía que nos comparáramos con Europa y que nos comparáramos con países como Estados Unidos, Italia y España, pero finalmente al final comparémonos con nuestros vecinos, con Chile, con Perú, con los que están en un estado similar a nosotros a nivel de lo que podemos aportar de los recursos económicos del sistema de salud. Entonces recordemos que uno de esos indicadores o uno de esos objetivos que teníamos era reducir el impacto de la mortalidad por COVID-19. Reducir el impacto no es estrategia mortalidad cero, porque era imposible en ese momento plantear que íbamos a tener 0 muertos por COVID, pero sí reducirla teniendo en cuenta lo que se estaba presentando a nivel mundial, tener una menor tasa lo más baja posible en la medida de nuestros recursos. Vamos a ver cómo eran las muertes por COVID. A mayo de 2020, en mayo 11, esta gráfica es tomada de la resolución 779, Colombia tenía en este momento 463 muertos. Comparados con varios de los países de América Latina y el Caribe, vemos que estábamos aproximadamente en una posición 5. ¿sí? Entonces aquí vemos los datos y decimos, bueno, ¿cuántas muertes habían en 11 de mayo? Colombia tenía 463, en estos países de América Latina y el Caribe con el que se compara, estábamos en una posición 5ª y el 7 de septiembre, es decir, hoy, el dato que nos da Worldometer es que en Colombia teníamos 21.000 casos, 21.000 muertos. ¿sí? Entonces muchos de ustedes dirán, eso ya nos bajaba a la 4ª posición en esta misma comparación. Entonces muchos de ustedes dirán, no, pero es que así no se puede porque Colombia tiene más habitantes que Ecuador. Entonces es cuando empezamos a ver que existe un indicador que es el más utilizado, que es comparar por millón de habitantes. Es decir, vamos a mirar, sí, tenemos muchos muertos, tenemos más muertos que varios países, pero lo vamos a mirar es comparado con millón de habitantes para poder hacer realmente una comparación 1 a 1 con los otros países, porque no nos podemos comparar directamente con Brasil, que tiene 200 millones de habitantes, o con Ecuador, que tiene la mitad de lo que tenemos nosotros. Entonces vamos a mirarlo por millón de habitantes. Si empezamos a mirarlo por millón de habitantes, vamos a ver que el 10 de mayo, colocando a nuestros vecinos más México, que digamos que son los más parecidos a Colombia, por el tipo de cultura que tenemos, por la organización económica, entonces vamos a ver que Colombia tenía una tasa en mayo de 8.75 muertes por millón de habitantes. Y en ese momento, en estos países con los que nos comparamos, estábamos de séptimos. En el mundo estamos en una posición como de 40, si mi memoria no me falla. Pero comparémonos con los vecinos, con los que son similares a nosotros, estábamos en una posición de 7. Claramente han aumentado las muertes porque han aumentado los contagios y eso, digamos, de alguna forma es proporcional. Y hoy tenemos una tasa de 424 muertos por millón de habitantes. Eso lo que nos da es que seguimos en una 7ª posición. Claro, han habido muchos muertos, pero seguimos estando en una posición relativamente inferior a la de muchos países que tienen condiciones cercanas. Es decir, que ese objetivo de reducir la mortalidad en el país se viene trabajando y de alguna forma se viene cumpliendo. Nos gustaría que fuera 0, pero es muy difícil de manejar por todos los elementos que ya mencionó hace un rato el concejal, que no son solo de Bogotá, sino también de Colombia. Pero cuando nos comparamos con los vecinos vemos, bueno, por lo menos no estamos como Perú o como Brasil o como Ecuador o como Chile. ¿sí? Miren que nuestra tasa es bastante baja comparada con la de nuestros vecinos. Eso indica que vamos por buen camino, las cosas pueden cambiar en este septiembre negro, pero vamos con buen camino si lo miramos desde el punto de vista de ese tipo de análisis que es muertes por millón de habitantes. Y tenemos que Colombia se tuvo que preparar para la realización de las pruebas, porque lo que decían muchos estudios y lo que han hecho muchos países era aumentar el número de pruebas. Este es un cuadro que se encuentra en la resolución 779 y dice que el 6 de febrero, es decir, el INS y el Ministerio de Salud, desde antes de que tuviéramos el primer caso, sabía que no podíamos depender de laboratorios que estuvieran en el exterior. Recordemos que las primeras sospechas, se tomaba el examen en Colombia y se mandaba a Estados Unidos la prueba y tocaba esperar un tiempo a que llegara el resultado. Y
Colombia adquiere capacidad para realizar pruebas de laboratorio el 6 de febrero, es decir, antes de tener el primer caso, Colombia ya era capaz de procesar las pruebas. Pero había un problema. Y es que solo éramos capaces de realizar 1.400 pruebas diarias si solo dependíamos del Instituto Nacional de Salud, que era en ese momento el único autorizado. Y durante los primeros días solo se hacían 1.400 pruebas diarias porque no había más capacidad. Entonces, ¿qué pasó? Que el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud se dieron cuenta que solos no podían trabajar y empezaron a invocar una cantidad de instituciones, al comienzo laboratorios de universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, y empezó a llenarse de una cantidad de laboratorios que podían ayudar a generar un mayor número de pruebas, porque si no hacíamos pruebas, era muy difícil establecer la cantidad real de infectados en el país. Las pruebas es parte de esta estrategia que se ha implementado. Y a partir de esto, entonces, hoy, digamos, en la página del INS, está publicado que somos capaces de procesar alrededor un poquito más de 40.000 pruebas diarias. Entonces, es un cambio súper importante que vemos que está muy alineado con la estrategia, que es poder identificar ese tipo de casos. Otro indicador muy importante que tenemos es la tasa de reproducción del virus, y esto nos marca por qué hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo. Cuando miramos lo que era esa estrategia que nos decía que al inicio, en el mundo, la tasa estaba por encima de 2.5 a finales de febrero, y en Colombia el estimado al inicio de la epidemia fue de 2.4. Cuando decimos eso, pues sabemos que este RT lo que representa es el número de personas que un infectado va a contagiar. Es decir, una persona infectada pues contagiaría a 2.5 personas o a 2.4 en el caso de Colombia. Y eso había que empezarlo a trabajar, y por eso la cuarentena fue una de las medidas que se utilizó para lograr este objetivo de bajar esa tasa y preparar el sistema de salud. En este momento, en Colombia, lo que publicaba hoy el Instituto Nacional de Salud, si miramos la fecha anterior al inicio de esta reactivación económica, de este aislamiento selectivo, entre el 24 de agosto y el 29 de agosto, el RT promedio del país fue de 1.09. Y la proyección que tenía el ministerio era que el objetivo era llegar a menos de 1.2, para que cuando llegáramos menos de 1.2 pudiéramos hacer una mayor apertura. Y eso fue lo que decidieron. Esa es la consecuencia de las medidas tomadas en el decreto 1168. ¿Por qué? Porque a finales de agosto la tasa fue inferior a 1.0 a 1.2. Estábamos, digamos, haciendo un control en la medida de lo planeado, que si es el ideal, que deberíamos esperar a 0.5, que bueno, todas esas cosas ya son otro tipo de argumentos, pero lo que había propuesto el ministerio en la resolución 779 era que cuando llegáramos a tener una tasa menor a 1.2 y otras consideraciones con las UCIs, que ya las vamos a ver, pues podíamos hacer una mayor apertura, no una apertura total. Recordemos que todavía no podemos ir a un concierto o partido de fútbol, pero sí dar una mayor apertura, que en este momento es este tema de la movilidad mayor que nos han permitido. Y vamos a ver que en los últimos días se ha mantenido, ¿sí?, hasta agosto. Vamos a ver qué pasa en los primeros días de septiembre, pero hasta agosto se ha mantenido por debajo de 1 en muchas poblaciones. Incluso el promedio de esta semana vimos que, por ejemplo, solo hubo 5.000 contagios. Entonces eso ha ayudado bastante a bajar este indicador. Sin embargo, como el RT es menor a 1.2, entonces vamos a hacer una apertura. Pero sabemos que esa apertura va a posibilitar aumentar nuevamente el número de contagios. Sabemos que ese riesgo está, y más con las situaciones que vimos al inicio, esos videos y esas situaciones de conglomerados mayores a 50 personas. Entonces, estamos ahorita bien. ¿Por qué? Porque hemos logrado cumplir la meta, que es lograr un RT menor a 1.2. Y estamos con el segundo objetivo. ¿Cuál era el segundo objetivo? Modular el impacto de la epidemia sobre los servicios de salud. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que los servicios de salud alcancen a cubrir a la gente que se enferme, ya sea de COVID o de otra enfermedad. Que no tengamos la
posibilidad de que lleguen personas a servicios de salud, estén copados, no los atiendan y se mueran. ¿Por qué? Porque esto iría en contra de nuestro primer objetivo, que es reducir la mortalidad. Y para reducir la mortalidad tenemos que hacer que todo el mundo pueda ser tratado por un servicio de salud. Para eso se hicieron muchas cosas con talento humano en salud, con lo que ya mencionó el concejal de los cambios, como iban a ser las partidas, el manejo de dineros, pero lo que más nos interesa ahorita estudiar es los servicios de salud desde el punto de las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el que llega a unidad de cuidado intensivo es altamente probable que pueda morir, y es donde tenemos muchas dificultades de atención en el país. Entonces, el ministerio en mayo hizo lo que era su meta de camas exclusivas para COVID-19 y empezó con una base de 0, de decir, bueno, no tenemos camas exclusivas para COVID, y llegó a lo que se denominaba una fase 4 de llegar a 10,000 camas de unidades de cuidados intensivos en el país. Eso se hizo basado en las proyecciones, lo pueden consultar en detalle en la resolución 779, necesitamos 10,000 camas de cuidados intensivos en el país. Y el 31 de agosto, el Ministerio de Salud, a través de su ministro, en una locución que hizo, expresó que habíamos logrado esa meta por fin y habíamos llegado a 10,013 camas de unidades de cuidados intensivos en Colombia. Entonces, esa segunda meta, basada en las proyecciones, se ha cumplido. Bogotá estuvo un momento en el que llegó como al 92-93% en uso de camas. Sin embargo, en Bogotá, la proyección de camas, esto era la proyección fase por fase, la proyección que se tenía al final era poder llegar, por ejemplo, en Bogotá a 1,609 camas, lo cual está muy cercano con el mayor número de camas que se solicitaron para UCI en Bogotá en el mes de agosto, que fue 1,537, es decir, la proyección estuvo, digamos, acertada en ese tema, hubiera sido al revés, hubiera sido caótico en el país. Sin embargo, Bogotá, pensando en que esto sigue creciendo, y vamos a ver el último punto, ¿por qué? Sigue creciendo el número de camas, es decir, esa proyección que se hizo en febrero estuvo bien para esta primera ola, digámoslo así, que vivimos en agosto. Hay algunos departamentos que no han logrado la meta, por ejemplo Antioquia, aunque los datos cambian de lo que está publicado en MinSalud y en la Gobernación. No pude encontrar como el final, este sí es, pero nos da una idea de cómo vamos. Valle ha logrado también superar, de Amazonas, que ha sido un departamento con muchos problemas por COVID, no se consigue información fácilmente en internet. Si alguien la tiene, porfa, hágamela llegar para haberlo completado con todos los departamentos. ¿Pero qué viene? ¿Sí? Porque este es el momento hasta ahora vamos bien, se han cumplido las dos metas, que es la reducción, pues mantener una mortalidad lo mínimo posible que nos dan las circunstancias, y comparado con otros países parece que vamos bien. Y hemos logrado mantener unos servicios de salud en la mayoría de municipios por encima de las necesidades, como lo vemos ahí en el uso de unidades de cuidados intensivos. Pero el futuro, ¿qué nos dice? Para mirar el futuro debemos mirar un poquito el pasado, y es cada cuánto nos doblamos en contagios. El 1 de abril teníamos 1,000 casos, el 8 de abril 2,000, el 20 de abril 4,000, el 4 de mayo 8,000 y el 18 de mayo ya íbamos en 16,000. Si ustedes ven, nos estábamos doblando en muy pocos días. Luego el 32,000 el 2 de junio, el 19 de junio estábamos por los 63,000, el 7 de julio alrededor de 125,000 y seguimos doblándonos en menos de 30 días. El 26 de julio estábamos en 250,000 y el 19 de agosto hemos llegado a la cifra de 500,000. Cada vez nos demoramos más en doblarnos, lo cual es muy positivo y además pues está directamente ligado con ese RT que vimos que el país lo ha ido bajando, pero no debemos descuidarnos porque esto nos dice que si nos va mal, en septiembre llegamos al 1,000,000. Si nos va bien, posiblemente en octubre, y si estamos muy de buenas, en noviembre estaremos sobre el 1,000,000 de casos. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a necesitar nuevamente todas estas unidades de cuidados intensivos, vamos a necesitar todo ese personal de salud, vamos a necesitar todas las medidas necesarias para seguir cumpliendo estos dos objetivos, que es reducir la mortalidad
a lo mínimo posible que nos den las situaciones del país y mantener siempre un número de unidades de cuidados intensivos disponible para atender la demanda que se presente. La invitación, nuevamente, como lo hemos mencionado en otros videos en el Café de María José, es a cuidarnos. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido, esos 500,000 casos se dieron aproximadamente desde abril, mayo, junio, julio, agosto. Es decir, en 5 meses vivimos todo eso y fue complicado, y ahora es posible que en 2 meses, si la gente no se cuida, vivamos lo mismo. En 2 meses lo que antes vivimos en 5 meses. Es decir, 500,000 casos, lo cual implicaría por lo menos unos 15,000 muertos más en el país. Por lo tanto, la invitación es a no bajar la guardia, a seguirnos cuidando, a ser más exigentes hoy en día con los protocolos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y los invito a visitar nuestra revista virtual www.safetyya.com.